Getafe Despierta. Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe. Ya estamos aquí una mañana más en Getafe Despierta, en Getafe Radio. Bueno, pues una mañana más para contaros todo lo que pasa, todo lo que sucede en nuestro municipio. El pasado jueves, la alcaldesa Sara Hernández y también concejala de Participación Ciudadana anunciaba en el pleno que se celebró en el barrio de Perales del Río que el próximo mes de febrero estaría listo para su debate entre los grupos municipales y, por supuesto, con la ciudadanía, el nuevo borrador del Reglamento de Participación Ciudadana. Y esta mañana pues será el tema principal que abordaremos en nuestro programa. Evidentemente, primero os daremos unas primeras pautas de cómo va a ser ese debate y luego el debate a partir de las 10, como siempre, con los representantes, como cada lunes, con los representantes de los grupos municipales. Como os decía, ese será el tema del día, cómo debe ser el nuevo reglamento de participación ciudadana, cómo va a ser, qué líneas puede tener y sobre todo, vamos a conocer, el gobierno municipal nos ha estado, dándonos pistas durante estos meses de atrás, ese modelo de asamblea vecinal, que luego comentaremos. También nos adelantó, recuerdo en una entrevista con Getafe Capital, Sara Hernández, que querían cumplir con lo que dice esa ley de grandes ciudades tan polémica, pero que siempre hemos comentado, como bien sabéis quienes siguen este programa, que el único ámbito donde no se ha desarrollado la ley de grandes ciudades ha sido en el de participación ciudadana. Además, queremos conocer, por supuesto, porque hasta ahora es verdad que no los hemos escuchado, a los distintos grupos municipales, a los grupos municipales de la oposición, conocer, cuáles van a ser sus líneas rojas, porque no tenemos que olvidar que para que ese nuevo reglamento de participación ciudadana surta efecto, tiene que ser votado en pleno y tiene que ser aprobado allí, y esperemos que esta vez seamos capaces todos de generar un debate adecuado para él.
Así que sin más dilación, damos paso a comenzar el programa y hablar de participación ciudadana. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena. Como os decía, el gobierno municipal nos ha ido dando, pues algunas pistas. Bajo el eslogan "Recuperemos la participación", se convocaron casi desde el inicio de esta nueva legislatura, pues unas asambleas vecinales, así denominadas en este caso por el gobierno municipal, en las cuales, pues el objetivo era, según mencionó además en estos mismos micrófonos Sara Hernández, pues adelantar esa ansia, esas ganas de los vecinos de participar y darles esa oportunidad para que después de 4 años de silencio, después de 4 años sin establecer mecanismos oficiales, si les queréis denominar así, o mecanismos organizados de participación, pues se pusieran adelante. Como bien sabéis, los que habéis estado siguiendo Getafe Radio desde sus inicios, la cuestión de la necesidad de un nuevo reglamento creemos que es fundamental. Aquí lo hemos dicho, lo hemos expresado muchas veces, que este mecanismo temporal, como podía ser la asamblea vecinal, pues a muchos nos parecía oportuno porque había que organizarlo, pero no deja de tener sus matices. Una asamblea vecinal en la cual, como concepto parece bueno, no deja de sorprender que un partido como el Partido Socialista, que ha criticado, porque otros partidos utilicen este modelo asambleario como organización del propio partido, ahora sea el que intente utilizar este modelo para que los vecinos participemos. Yo personalmente creo, y evidentemente, como sabéis, en esta primera parte del programa lo que vais a escuchar son mis opiniones, y podéis estar o no de acuerdo, faltaría más. Pero yo creo que el modelo de asamblea vecinal, pues es parece un conejo sacado de la chistera que en sí una herramienta pensada y trabajada. Es cierto que el gobierno municipal en la segunda ronda de asamblea vecinal le ha ido presentando como que va a ser el mecanismo que se va a seguir utilizando durante esta legislatura, y ya veremos qué opinan cuando el resto de grupos municipales y cómo lo ve la ciudadanía a la hora de implementarlo ya directamente en un reglamento. Porque lo primero que llama la atención en esa asamblea vecinal es que, respecto al modelo anterior que teníamos, que era el de los consejos de barrio, lo primero que llama la atención desde mi punto de vista es la salida de la oposición de esa asamblea vecinal. Cierto es, y ya ha sucedido en más de una asamblea en la cual, pues directamente hayan estado miembros de algún partido político, en especial de ahora Getafe, han participado en esas asambleas. Cierto es que en muchos casos, pues han dejado esa relevancia a la ciudadanía, en la cual yo coincido, en este caso con el gobierno municipal. Creo que evidentemente lo primero tiene que ser los ciudadanos. Está claro que el modelo anterior de consejo de barrio se convertía al final en un mini pleno, pero no sé si exactamente este modelo de asamblea vecinal es lo que necesitamos, porque yo creo que se diluye mucho la participación
a la hora de que todo el mundo, de que cualquiera puede llegar allí y exponer un caso. Me explico. Y a lo mejor no es esa mejor la explicación. Es decir, yo creo que al final, si no existe un reglamento o si no existe unas normas en las cuales ese trabajo de ese consejo territorial, le podemos llamar así, que es la asamblea vecinal, en el ámbito del barrio, se diluye en sí las informaciones. Y parece más que nada, los que hemos asistido a algunas de las que ha habido estos meses, en un lugar donde la gente va y se queja directamente, en este caso a Sara Hernández, a la alcaldesa, y parece más una conversación que más una exposición de puestos en común de desarrollo de problemas en sí del barrio, que creo que debe convertirse ese consejo territorial, por no volver a denominarle ni consejo de barrio ni asamblea vecinal. Creo que es necesario que se articulen esos mecanismos, sin olvidar siempre que otro factor que siempre es fundamental en este tema, como es los horarios en los cuales se convocan estas sesiones plenarias. Es cierto que los gobiernos municipales tienen las limitaciones también de espacio, es decir, pues los trabajadores municipales tienen unos horarios y pues esos centros cívicos se tienen que ajustar a una normativa de trabajo y no se pueden poner a lo mejor celebrar esas sesiones cuando pueden venir mejor a la ciudadanía, pero ese debe ser un trabajo en el que se debe incidir. Creo que lo he comentado aquí y lo comentaré luego en la tertulia. El ejemplo, este mes de junio se celebró en la primera asamblea vecinal, se celebró en el sector 3, tanto la del sector 3 como la de Buenavista, por carecer Buenavista de instalaciones donde celebrarse, y creo que el dato era significativo. Pese a que la de Buenavista se celebró a las 8 de la tarde en el mes de junio, la diferencia de afluencia era total. Mientras la del sector 3 a las 6:30 estaba lleno, a rebosar, casi no había sitios libres, con una media de edad alta. En la segunda, en la de Buenavista, nos encontramos con 20, 30 personas a lo sumo, de los cuales la mitad podrían ser trabajadores municipales, cargos de confianza o vecinos que estábamos allí porque nos interesa el modelo más que directamente los problemas en sí del barrio, y la realidad es que había 10 o 15 personas. Con lo cual, pues evidentemente esas asambleas desde ese mismo momento empiezan a carecer, desde mi punto de vista, de legitimidad. Otro de los asuntos a valorar, como os decía en la presentación del programa, creo que debe ser, pues esa aplicación, en este caso, de la ley de grandes ciudades. ¿Se aplicará en el nuevo modelo de reglamento de participación ciudadana ese modelo en el cual, los vecinos encajan esa participación ciudadana dentro de la ley de grandes ciudades? Es decir, ¿se van a aplicar las famosas juntas de distrito? ¿Van a aparecer como tales en el nuevo reglamento de participación ciudadana? Siempre tenemos que recordar que fue uno de los puntos del acuerdo de investidura de Sara Hernández, pues esa petición de salida de la ley de grandes ciudades. Cierto es que, lo vuelvo a repetir, el ámbito de la participación ciudadana nunca se desarrolló, el ámbito que abarca esta ley. Si yo no estoy mal informado, la Junta de Distrito tiene un modelo de descentralización administrativa que implica unos costes. Parece ser, como hemos escuchado recientemente aquí en estas tertulias, que a nivel presupuestario, digamos que la situación de nuestro ayuntamiento, parece que es bastante más boyante que hace 4 años. No podemos olvidar que fue una propuesta que el Partido Popular hizo hace 4 años y que en los 4 años no realizó, la de realizar las famosas juntas de distrito. Evidentemente, como todo modelo, tendrá sus pros y sus contras,
pero sí sería interesante saber si se va a realizar un modelo de participación ciudadana acorde a lo que marcan la Junta de Distrito. Y para mí lo de la Junta de Distrito tiene un cariz muy importante, y es la asignación presupuestaria que se le da a los barrios. Hemos estado escuchando en la elaboración de estos presupuestos esos 3,5 millones de euros que el gobierno municipal ha decidido en ese trámite presupuestario, que serán los que los vecinos podrán decidir a través de los famosos presupuestos participativos cómo se van a gestionar, y que serán los ciudadanos los que lo decidan. La Junta de Distrito, en el momento de que se constituye, pues digamos que tiene su propia asignación presupuestaria. Cierto es que en modelos como Madrid sufre de unas rigideces, por definirlos de una manera, si os parece, suave, en los cuales, bueno, pues no se puede considerar en sí un modelo pues muy plausible de participación ciudadana. Es decir, se acaban convirtiendo también en mini plenos donde, bueno, pues el peso de los partidos políticos es fundamental y supera al de los vecinos. Pero creo que es un modelo que puede desarrollarse de manera adecuada para que sí el vecino sea el protagonista de esa Junta de Distrito y sea allí donde se asignen pues unas cantidades presupuestarias que no deben ser concesiones de gracia, permitirme la expresión, del gobierno municipal de turno. Creo que ese es uno de los matices que pueden implementar la Junta de Distrito. Necesitamos un modelo de participación ciudadana que no pueda ser socavado por el gobierno de turno, que ningún gobierno se deba o pueda saltarse la aplicación de este reglamento de participación ciudadana que aprobemos en los próximos meses. Para ello va a ser fundamental el consenso entre todas las fuerzas políticas, pero además su articulación. O sea, no puede suceder lo que ha sucedido estos 4 años en los cuales teníamos un reglamento de participación ciudadana que no se llevaba adelante. Eso no puede volver a suceder. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Creo que otro asunto importante y relevante a tener en cuenta en este tema va a ser esos consejos sectoriales, estos consejos sectoriales que, las informaciones que tenemos hasta ahora y que, parece que no se van a remodelar, parece que no van a cambiar, parece que, van a mantener el modelo
en cuanto estaba establecido, esos consejos sectoriales de mujer, de movilidad, en muchos de juventud, incluso de deporte. Ahí vamos a tener la posibilidad de participar. Se supone, o nadie nos ha comentado de ninguna otra manera, que de la manera tradicional, es decir, a través de los colectivos, de los sindicatos, de representantes que pues estaban legalmente establecidos a la hora de participar. Creo que ese modelo, que parece que ese sí se quiere mantener, el del Consejo Sectorial, necesita de un impulso en el cual los vecinos puedan optar desde otra manera de participar. Es evidente que la participación individual debe estar posibilitada en esos ámbitos, pero además creo que no podemos olvidar las nuevas formas de representación. Recientemente asistimos a uno de esos consejos en los cuales no pudo participar, que era un consejo en el cual se trataba en el tema de la vivienda y de los desahucios, y no pudo participar la plataforma de afectados por la hipoteca, debido a que según ese reglamento no recogía la posibilidad de su participación. Creo que es el momento adecuado para crear un nuevo marco de participación donde estas nuevas formas de representación social puedan estar en ese ámbito de representación. Además, creo que será importante poner encima de la mesa en el debate la aplicación, como siempre hablamos, de las nuevas herramientas, de las nuevas tecnologías para el incremento de la participación. Si estamos hablando de que no se puede participar o no se puede o no se debe hay que intentar legitimar con mayor participación a los vecinos, no se puede mantener una participación simplemente excluida en el asunto de las asambleas vecinales o en las reuniones presenciales. Creo que la necesidad de la aplicación de herramientas telemáticas para la participación ciudadana es muy importante, y por eso creo que debemos ser capaces de aplicarlo y de desarrollarlo. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook.
Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena.
¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Bueno, pues ya estamos aquí en Getafe Despierta, en Getafe Radio, como os venía anunciando yo desde las 9:30. Bueno, pues hoy vamos a hablar de participación ciudadana. Os decía que el pasado jueves, en el pleno que se celebró en el barrio de Perales del Río, bueno, pues Sara Hernández, alcaldesa de Getafe y concejala de participación ciudadana, anunciaba, bueno, pues en una moción, en un punto, además, que llevaba el Partido Popular, bueno, que el próximo mes de febrero estaría listo para su debate ese nuevo borrador de reglamento de participación ciudadana. Bueno, pues estamos aquí hablando fuera de micrófono, como siempre os digo que hacemos, y bueno, pues paso a presentaros primero a la mesa. Hoy sabéis que, como todos los lunes, tenemos, bueno, pues a los representantes de los grupos municipales. Me acompañan hoy en el estudio Mónica Cobo, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Vanessa Lillo, portavoz del Grupo Municipal de la Getafe. Buenos días. Buenos días. Irene Presas, concejal del Partido Popular. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, estamos esperando a que vengan los representantes del Partido Socialista, ¿vale? El concejal Izquierda Unida, Javier Santos, no puede acudir porque tenían una reunión. Nos han pedido disculpas por no poder estar hoy en la tertulia. Y yo decía que sí, ya vemos que viene Raquel Alcázar, concejal del Partido Socialista, concejal de Cultura y Mantenimiento del Partido Socialista. Ya está llegando y nada, ahora en unos segundos se sentará ahí con nosotros y empezará a participar en la tertulia, en la charla, en la cual, bueno, yo decía, proponía el tema del reglamento de participación ciudadana, porque creo que es un tema importante, porque creo que además es un tema que llevamos tiempo esperando todos, en el sentido de que es importante, uno de los eslóganes que ha estado utilizando desde el gobierno municipal ha sido recuperemos la participación, y ahora, bueno, vamos a ver si llegamos ya a conocer cuáles van a ser, bueno, pues esos datos. Y yo, mientras que Raquel se sienta, que como os decía ya está aquí con nosotros, antes de entrar con el gobierno municipal, si os parece, con la oposición, evidentemente hoy estos días se habla tanto de líneas rojas a nivel nacional, y entonces, antes de que pongamos líneas rojas, porque además es un tema que va a necesitar que se apruebe en el pleno, sí conocer, bueno, cuáles son vuestras prioridades, por no llamarle líneas rojas, que últimamente está muy mal vista la palabra a nivel nacional. ¿Cuáles son vuestras prioridades a la hora de apoyar un reglamento de participación ciudadana que presente el gobierno municipal? Venga, Vanessa. Está mirando Mónica diciendo, te toca, sí, Vanessa, sí. Esto te tocaba a ti. Bueno, lo primero sí que la sorpresa vino en el último pleno, cuando se dijo que se tiene previsto para finales del mes que viene presentar ya un borrador del reglamento, cuando además responde a una proposición que desde ahora Getafe se llevó en el pleno del pasado mes de octubre relacionado con el fomento de la participación ciudadana, y se hablaba del cumplimiento y de la modificación con una serie de cuestiones, y para que fuese, ya que era el reglamento de participación ciudadana, que fuese participado desde el primer momento. Sorprende, porque no sabemos muy bien, yo supongo, y confío en que ahora nos explique cómo se está haciendo ese proceso de elaboración del reglamento. Y luego dices, ¿qué tiene que tener? No es lo que diga ahora Getafe, un proceso participado y que garantice una participación ciudadana, pero en la toma de decisiones en el día a día. Yo hay un punto, se me ocurre, un punto concreto que llevábamos en la moción,
que de hecho ese fue el motivo por el que el Partido Socialista se abstuvo en nuestra proposición de participación ciudadana, que hablaba que los consejos sectoriales pudiesen presentar proposiciones al Pleno, que era una manera de garantizar una participación ciudadana de todas aquellas personas que no tienen por qué estar en un partido político y que quieran participar del día a día y la toma de decisiones del Pleno. Y era un punto que el Partido Socialista nos dijo que ya los consejos sectoriales a través de los grupos municipales presentaban mociones. Ahí hay un punto, pues veremos cómo se plantea, si se posibilita, se da esa opción a que se puedan los consejos sectoriales como órganos consultivos, cómo va a ser el carácter también de los consejos sectoriales, si va a ser únicamente consultivo o no resolutivo, una frase que hemos repetido en muchas ocasiones, que al final lo dejas a la voluntad del gobierno de turno hasta qué punto quiere tener en cuenta la opinión y las decisiones de esos órganos. Yo creo que hay mucho trabajo y deseando ver ese borrador y conocer la metodología y cómo se está elaborando. Mónica, venga. Bueno, a ver, pues, líneas de Ciudadanos para ese reglamento de participación ciudadana. Es que a mí, no sé si líneas rojas o, a mí esto de la o prioridades. La línea me gusta un poco. Yo creo que coincido bastante con Vanessa en que debería de ser un reglamento participado en la que todos pudiéramos aportar para no tener que estar viéndonos en las tesituras de yo tengo esta línea roja o tú tienes esta línea roja. Creo que cuanto más diverso y cuanto más abierto sea, la participación siempre será mayor y se oirán diferentes voces. Irene, desde el Partido Popular. Bueno, desde el Partido Popular, en este sentido, simplemente señalar que nosotros no conocemos ese borrador. Sería mucho más fácil venir aquí a debatir sobre ese borrador habiéndolo conocido previamente, con lo cual, bueno, resulta sorprendente que se esté elaborando un reglamento de participación ciudadana y no se invita a la participación de los grupos que formamos parte del Pleno municipal. Bueno, por nuestra parte, bueno, siempre esperamos que ese reglamento sea un reglamento plural, que permita la participación no solamente de las asociaciones a través de los consejos, sino que habría que dar un paso más allá para permitir también la participación individual del vecino. Todos conocemos pues la realidad con la que se encuentran los vecinos diariamente, que bueno, pues tienen sus trabajos, tienen sus cuestiones que hacer diariamente y les resulta bastante complicado llevar a cabo una participación en este tipo de consejos tal y como los tiene diseñados el Partido Socialista o los venía diseñando el Partido Socialista. Bueno, las convocatorias de los consejos se suelen hacer por las tardes. Bueno, pues hay gente que trabaja, que tiene pues sus momentos de ocio y demás, y a lo mejor pues le cuesta mucho participar como una presencia física en ese tipo de consejos. Sería bueno que el reglamento permitiese otro tipo de participación, una participación más individualizada, como digo, y bueno, ahí pues podría servir de soporte las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales y demás, que bueno, que tienen un papel importante en lo que se refiere a la participación individual y que bueno, que podría incluirse de alguna manera también este reglamento de participación. Pero bueno, poco podemos decir porque realmente, como digo, no conocemos el borrador. Fue una sorpresa por parte de la alcaldesa, que nos hubiera gustado que como concejala de participación ciudadana pudiera venir también a este tipo de debates, pero bueno, supongo que tendrá otras cuestiones que atender, pero bueno, lo que decía, nos sorprendió con esa noticia y bueno, estamos a la espera de que nos convoquen a una reunión y para poder conocer ese borrador y poder hacer las aportaciones que creamos oportunas, claro. Bueno, primero buenos días, Raquel. Buenos días y muchas perdón gracias por el retraso. Nada, gracias. Se me ha ido la cabeza un poco, ¿no? Gracias por estar aquí. Estamos hablando, dijo el otro día la alcaldesa, nuevo reglamento de participación ciudadana que le tendremos para febrero. El borrador. Estamos hablando siempre de un borrador. Líneas, que las apuestas que hace el Partido Socialista. Yo decía al principio del programa que algunas de esas líneas ya han sido presentadas por los barrios en esas asambleas vecinales, como ese modelo de asamblea vecinal. En definitiva, cosas son esas líneas más las líneas que se están trabajando en todas las mesas de participación que tenemos en todas las delegaciones y en toda la ciudad. Tenemos la mesa de la convivencia, que se va a hacer un plenario ahora. Es decir, estamos elaborando un borrador. Antes de empezar a trabajar y antes de empezar a poner
o líneas rojas o prioridades o lo que queramos poner, tenemos que trabajar sobre una base. Esa es la base que estamos construyendo con todos los vecinos y vecinas, porque se está presentando en todas las asambleas de barrio. No es evidentemente una sorpresa por el tiempo. Bueno, era un compromiso que se está cumpliendo. A veces eso de que la sorpresa es que sí, pero no, es que yo presento una proposición y ahora no. Pues sí, si es que se está haciendo un borrador. Hay que tener un poco de paciencia. Un borrador de participación ciudadana después de 4 años de un gobierno del Partido Popular que no ha creído en la participación, que no lo ha tenido en cuenta, es complicado. Y también es complicado porque, por ejemplo, no podemos hablar ni de consejos de barrio ni de consejos de ciudad, porque hay un grupo político que quería salirse de las normas de gran ciudad y eso no lo contempla. Es decir, tenemos que tener todo encima de la mesa, y ahora que ya prácticamente está casi todo encima de la mesa, se está haciendo un borrador para que ese borrador sea participativo, se publicará, la gente puede opinar, los grupos políticos se van a hacer unas reuniones cuando ya se tenga terminado. Me refiero, se está empezando ese trabajo, pues bueno, casi que terminando ese borrador con el que había antiguamente, añadiendo evidentemente líneas de trabajo que tienen que ser más actualizadas, por supuesto, pero todavía no se ha puesto en marcha el borrador definitivo. Si estamos hablando de participación, claro que va a ser participativo, si no, no tendría ningún sentido. Sí, ahora di palabras, pero si os parece, por ir organizando temas, ¿vale? Porque yo creo que sí que hay muchos temas. Nos decía, miren, hombre, no hay un borrador, no conocemos las líneas que nos quiere marcar el gobierno municipal, pero sí hay asuntos que sí están encima de la mesa y que creo que ha sacado Raquel, y creo que sí se pueden empezar a por lo menos a debatir. Es decir, hay una ley de grandes ciudades en la cual estamos recogidos, como apuntabais, y que la parte de participación ciudadana ha sido la única o la más importante que no se ha desarrollado en su momento. En una entrevista que hacía Sara Hernández, recuerdo que fue en octubre o noviembre, en Getafe Capital, recuerdo que decía que bueno que ellos consideraban que era importante aplicar esa ley, porque es una ley a la que estamos recogidos. Bueno, pese a que en el acuerdo de investidura se acordó salirse de las grandes ciudades. ¿Cuál es vuestro punto de vista? Es decir, ¿qué pensáis todos? ¿Debemos acogernos? Porque ahí está la Junta de Distrito, que nos ha dicho el Partido Popular durante 4 años, o se habló en el plenos anteriores de la legislatura, que eso suponía un coste económico. No sé qué os parece. Claro, sí, con la ley de grandes ciudades, como bien has dicho, se justifica, ¿no?, que además la motivación para la adhesión de Getafe a la ley de grandes ciudades, allá en el 2004, 2005, no recuerdo ahora bien, era por lo que fomentaba y toda lo que se facilitaba la participación ciudadana, y casualmente es esa parte que no se ha desarrollado. Hemos tenido 4 años del PP, pero es que anteriormente tampoco estaba desarrollado, y el reglamento de participación ciudadana... un reglamento de participación ciudadana, había un reglamento de participación ciudadana. Pero no se cumplía, porque está recogido el reglamento de participación ciudadana los distritos ahora en el 2007. Ahora nos dices en que no se cumplía, por favor, porque en los estoy muy interesada. Está hablando el tema de los distritos, están recogidos en el reglamento de participación ciudadana, y eso nunca se ha aplicado ni se ha desarrollado en el PP, no se ha aplicado en el municipio de Getafe. Cuando los gobiernos del PP. De uno en uno. Quería terminar. Sí, vamos a hablar todos. Pero sobre todo hay que dejarlo muy claro, porque parece que es que estás diciendo que cuando se pudo hacer no se participó, y no es cierto. Se hizo un reglamento de participación ciudadana, y cuando Getafe, no por motivos que has dicho, la motivación no es una motivación, es que somos 178.000 habitantes, o sea, la motivación es que la gente ha tenido no niños cumple el supuesto y Getafe, de la población. Bueno, eso lo estáis viendo en esa comisión que estáis teniendo para salirse o no de las grandes ciudades. Terminar. Ahora pero cuando se hizo el reglamento de participación ciudadana es cuando sí que no cumplía exactamente. Aquello era una preparación, y cuando se ha podido adherir es cuando no se ha cumplido. Eso déjalo claro también. Claro, por fechas. Eso Getafe entra, claro. No gobernaba el Partido Socialista, gobernaba el PP. Por favor, ahora me contestas, pero déjame terminar con las fechas. Getafe se adhiere a la ley de grandes ciudades antes del reglamento de participación ciudadana. Getafe se adhiere a la ley de grandes ciudades antes. Es decir, ese reglamento de participación ciudadana, cuando habla de los distritos, viene a desarrollar la ley de grandes ciudades en la cual Getafe ya está. Y eso no se ha aplicado ni con el Partido Popular ni en los años anteriores. En los años anteriores, porque no se podía aplicar. Pero si ya estábamos como ley de grandes ciudades. Porque cuando te adhieres a la ley de grandes ciudades, Vanessa, después tienes que empezar a hacer una serie de reglamentos, una serie de distribuciones, que es durante los últimos 4 años del Partido Socialista empezamos a hacer el reglamento de participación ciudadana, la creación del Consejo de Barrio, las creaciones del Consejo de Ciudad, pero que bueno, sí se hicieron. Conmigo con que no se aplicó, pero yo no lo que se aplicó en el gobierno del Partido Popular, en lo que tienes que dejar clarito. Que no se aplicó después. Bueno, que llamen vecinos a ver si se aplicó, que lean el reglamento de participación ciudadana. Que lo llamen. Pero yo lo que quería decir es
esa justificación de los órganos de participación de la Junta de Distrito, etcétera, de la Ley de Grandes Ciudades, en las reuniones que tuvimos, que ya ahora están centradas en el reglamento del Pleno, no tanto en la Ley de Grandes Ciudades, se pidieron una serie de informes y de ahora Getafe sí que decíamos, queremos que se nos diga, porque no puede ser que solamente parezca que es que los órganos de participación de un municipio se pueden desarrollar única y exclusivamente si están en la Ley de Grandes Ciudades. Un ayuntamiento puede organizar o puede decidir, es decir, no estamos en la Ley de Grandes Ciudades, pero tenemos este plan estratégico de participación que, oh, sorpresa, también eso se ha llevado a mociones a pleno y no sabemos qué presupuesto tiene. Al final nos amparamos, utilizamos la Ley de Grandes Ciudades como parapeto a la participación, es la parte que no se ha desarrollado dentro de lo que decimos, pero queremos conocer la capacidad de un ayuntamiento para desarrollar órganos de participación independientemente que estemos en el régimen, el título 10, o sea, la Ley de Grandes Ciudades o no, porque si vamos también en esa línea de que las asambleas vecinales es participación, pues ahí volvemos a que hay modelos diferentes de participación y desde ahora Getafe defendemos otro modelo de participación, no únicamente una asamblea vecinal donde se vaya, lo hemos dicho en el Pleno, eso, se recojan las quejas particulares que evidentemente son lícitas y son legítimas, por supuesto, pero que únicamente la participación se entienda como voy a la asamblea y yo planteo cuál es mi problema concreto. Cuando hay que hacer una pedagogía, cuando hay que hacer en la proposición que presentábamos hablamos de un portal de participación, el uso de las nuevas tecnologías y la obligación por parte de la administración también de dar una formación y de incentivar a la participación, pero de una cuestión colectiva y decisiones colectivas. Y al final va a ser ¿qué hay de lo mío? Eso entendemos que no es una participación, pero con el reglamento, y retira, el reglamento es del 2007. Hasta el 2011 no está el Partido Popular, ni unos se cargaron y convocaron los consejos sectoriales, únicamente el de Mujer e Igualdad, el resto no se convocaron, pero hay parte del reglamento que está sin aprobado, pero que no se ha aplicado. O sea, que también clarito. Irene, durante 4 años el Partido Popular no aplicó el actual reglamento de participación ciudadana o no convocó los consejos de barrio y, bueno, una promesa electoral de Juan Soler hace 4 años era la aplicación de las juntas de distrito, de llevar hacia ese modelo de juntas de distrito que están recogidas en la Ley de Grandes Ciudades. Se nos dijo durante 4 años que el problema era económico, en gran parte, se habló muchas veces en los plenos de esto, que el problema era económico, que no se podía aplicar porque el coste económico. Hemos hablado durante estos últimos meses de los temas de los presupuestos y aquí se nos ha dicho que, bueno, que la situación es más bollante, lo habéis dicho incluso desde el Partido Popular. ¿Sois partidarios ahora de aplicar la Junta de Distrito? A ver, aquí vamos a hacer un poquito de historia, más que nada para tener claro todo el proceso que supuso el Reglamento de Participación Ciudadana. Cuando nosotros llegamos a poder, nuestro objetivo era adaptar ese Reglamento de Participación Ciudadana a la Ley de Grandes Ciudades. El problema surgió cuando en 2012 el Gobierno lleva a cabo un borrador sobre la Ley de Bases de Régimen Local, que lo que hacía era poner en cuestión determinadas competencias en el ámbito de la Administración local. Una vez que salió ese borrador, efectivamente salió como la participación ciudadana, como que no era una materia que debía llevar a cabo propia, por así decirlo, una materia propia de los ayuntamientos. La FEM abrió un momento de debate en los cuales se hicieron un montón de enmiendas a ese borrador de Ley de Bases de Régimen Local. Efectivamente, al final se consiguió que la participación ciudadana fuese una materia propia de las administraciones locales, en este caso de los ayuntamientos. Y en ese impasse fue en el cual nos encontramos a lo largo de nuestra legislatura. Fue un proceso bastante largo el que en la elaboración de ese borrador de ley de bases y demás, lo cual nos produjo un retraso importante en lo que fue la adaptación de ese reglamento de participación ciudadana, no solamente a la Ley de Grandes Ciudades, sino también a la Ley de Bases de Régimen Local y también a la Ley de racionalización de las administraciones públicas, ¿no? Por eso entiendo que, bueno, que ahora el Partido Socialista, una vez que ya este periodo de incertidumbre ha finalizado, pues entiendo que presente ese borrador de participación ciudadana que nosotros desde luego esperamos. Nuestra idea siempre ha sido poner en marcha, ir un poco más allá y poner en marcha efectivamente las juntas de distrito, porque con las juntas de distrito realmente lo que se conseguía era una descentralización propiamente dicha de la administración local, es decir, del ayuntamiento en cada uno de los barrios que tuvieran competencias propias para llevar a cabo, pues como ocurre
ocurre en Madrid, pues el mismo modelo que existía en Madrid, pues traerlo a Getafe, de tal manera que que los plenos de los distritos pues se pudiesen debatir cuestiones propias del distrito en este caso y llevarlas a efecto con presupuesto propio y tal. La realidad fue que efectivamente nos encontramos en una situación económica para nada boyante, con lo cual nuestro presupuesto iba destinado pues a lo que era prioritario entonces, que no era otra cosa que los servicios sociales, y ahí fue donde destinamos nuestra mayor parte de nuestro presupuesto, pero no renunciamos a esa idea. Entendemos que a lo mejor ahora pues que las perspectivas económicas son positivas, pues se podría llevar y dar un paso adelante, a lo mejor no todas las competencias, tal y como está en el Ayuntamiento de Madrid, pero sí algunas, ir poco a poco iniciando ese procedimiento de descentralización del Ayuntamiento. Esa es nuestra idea. No sabemos tampoco la idea del Partido Socialista porque, como digo, no tenemos ese borrador y no podemos hablar sobre algo que no conocemos. Hombre, pero lo que sí está claro, por ejemplo, es que lo primero que se ha planteado ha sido las asambleas vecinales, y además en esas asambleas vecinales el Partido Socialista pues ha establecido como modelo, si queréis llamarle así, como modelo territorial a la hora de llevar esa participación ciudadana a esas asambleas vecinales. Yo creo que el modelo sí lo ha aplicado Sara Hernández, por lo menos en los barrios, ese modelo con un concejal del gobierno en esa mesa, con un presidente que sería un miembro de, corrígeme Raquel, sí, con un vecino que estaría allí, donde los vecinos podrían hablar y participar libremente y comentando los asuntos del municipio. Es un poco lo que decía antes Vanessa, ¿no? Que a ellos pero las asambleas realmente es algo del propio gobierno que realiza con los vecinos, porque el resto... Es voluntad política, cosa que no tuvo el Partido Popular. Me gustaría que no me interrumpiese, Raquel, porque yo no intento no interrumpir. Es una iniciativa, como digo, del gobierno municipal, no del ayuntamiento. Es decir, nosotros como grupos políticos pues no tenemos cabida en esa asamblea vecinal como tal, porque no está reglamentado en ningún sitio, podemos participar como vecinos, pero no como grupos municipales ni como representantes que somos de los vecinos también, claro. Pero por eso, a eso voy a decir, si ese es el modelo, desde luego nosotros no estamos de acuerdo. Claro, en el anterior modelo. Pero, hombre, yo creo que ese es el modelo que han estado presentando por el barrio. Sí, Raquel me lo podrá aclarar. Es que no sé qué modelo han presentado porque tampoco nos han invitado a esas asambleas. Bueno, Entonces... los vecinos que sí hemos estado en esas asambleas... Se puede contar, ¿verdad? Hemos conocido ese modelo. A eso voy yo. Es decir, yo quería conocer vuestra opinión porque si es el modelo que... Vamos, en el que han dicho que van a hacer. Yo no he visto tampoco el borrador de reglamento de participación ciudadana, pero si comparo ese consejo de barrio que estaba antes, donde sí tenía participación, como bien conocéis, las distintas formaciones políticas de la oposición, estaba todo eso, y este nuevo modelo, digamos que, por ejemplo, la oposición no está representada en esas asambleas vecinales. ¿Qué os parece, Mónica? Hombre, yo creo que es súper importante que la oposición estuviéramos representada, porque también formamos parte de este ayuntamiento. Está muy bien que el ayuntamiento tenga su concejal ahí representado y haya un presidente de vecinos, pero creo que también la oposición tendría algo que decir en ese sentido. En este momento es verdad que el modelo que presenta el Partido Socialista es un modelo encarado hacia ellos, participación, pero encarada hacia ellos. Está el gobierno municipal representado, está un vecino y luego los demás vecinos que quieren asistir a la asamblea como oyentes y expresan allí sus quejas, sus peticiones, lo que necesiten. Pero también creo que a lo mejor sería positivo que estuviéramos los diferentes grupos municipales representados. Me surge una pregunta con esta cuestión. Se habla de las asambleas vecinales, o sea, estamos hablando de participación y al final volvemos a dar una importancia a lo que es la institución, es decir, que esté el gobierno, que esté la oposición, que puede que incluso eso se convierta en mini plenos trasladados a las asambleas vecinales, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de eso, a lo mejor en ese reglamento de participación ciudadana se tiene que recoger, como algunas de las propuestas que nosotros decíamos, la auditoría pública, a lo mejor, y no es lo mismo. A lo mejor una cuestión es de que todos los vecinos y vecinas tengan accesibilidad
a sus concejales, tanto de gobierno como de oposición, pero eso no institucionalicemos la participación ciudadana, porque la participación ciudadana también es empoderar a la gente, darle herramientas para autoorganizarse y que no tenga que colgar siempre de la institución o depender, o sea, siempre va a depender, evidentemente, pero que se faciliten. Entonces, estamos hablando aquí hay cosas que chocan, yo no estoy de acuerdo, y ahora Getafe no defendemos en las asambleas tiene que estar el gobierno, la oposición y tal, porque al final estamos institucionalizando la participación. Hay que hablar, nosotros cuando hablamos de un plan estratégico... No deja ser curioso eso, porque ese es el argumento, permíteme, aunque esté Raquel aquí, es el argumento que aquí en estos micrófonos también ha dado Sara Hernández, de no querer convertir... En eso estoy de acuerdo las dos. Pero el hecho, estamos de acuerdo, está institucionalizada ya en el momento que va el gobierno, me refiero, y que la participación... Es que cuando nosotros hemos estado convocando las asambleas de barrio ha sido, como he dicho, una voluntad política. Y creo que tenemos que distinguir entre dos cosas. Una, lo de la ley de las grandes ciudades. No podemos hacer un reglamento de participación ciudadana si sabemos o no, si estamos o no estamos, cuáles son las normas o cómo no son las normas. ¿Y cuál es la voluntad política en ese La voluntad punto? política es hacer participación ciudadana. Por eso, la voluntad política es hacer participación ciudadana, por eso se han convocado las asambleas de barrio. No se pueden llamar consejos de barrio porque eso solo depende de la ley de las grandes ciudades. Se han convocado las mesas de participación. Todas las mesas de participación que estaban obsoletas ya, absolutamente todas. Hablamos del Consejo de la Mujer porque es el único que ha seguido ahí andando, pero se ha convocado a los mayores a la mesa, porque no se pueden llamar Consejo del Mayor, porque eso depende de la ley de grandes ciudades. Esas cosas son las que se van a quedar todavía con pinzas, sabiendo si pertenecemos o no pertenecemos, si hay manera o no de salir. Raquel, pero lo demás es lo que estamos trabajando. O sea, no podéis decir que es que la voluntad política no es la participación, porque desde el minuto cero que hemos entrado en el gobierno hemos convocado asambleas de barrio con los vecinos. Creo que se refería a la voluntad política de entrar o salir de la ley de grandes ciudades. Creo que la pregunta... La voluntad política creo que ella la tiene clara porque están las reuniones y se están viendo las fórmulas legales. Evidentemente, Raquel, la que no hay está que en las verlo con reuniones fórmulas, eres tú. pero no tiene nada que ver. Pero es que vuelvo a repetirte lo que le dije en la último debate que estuvimos aquí precisamente a un concejal del Partido Popular. Yo no sé cómo trabajáis vosotros. Nosotros trabajamos codo con codo y sabemos absolutamente todo de todas las reuniones y de toda la voluntad política de nuestro grupo municipal. Creo que te han pasado yo creo que tú a lo mejor no sabes todo lo que hacen los demás concejales, pero en el gobierno sabemos de qué van las reuniones. La voluntad política es saber si legalmente o no hay una manera de salir, y sabes perfectamente que no hay reflejada una fórmula de salir de la ley de las grandes ciudades. Lo sabes perfectamente, igual que Mónica, que aquí está, y no lo sé si Mirene o lo tiene, sabe que es que no hay pero una, Raquel, y que se está estudiando la manera. No puedes decir que este gobierno no lo está haciendo, porque sería falso. No pongas palabras en mi boca, Raquel. No pongas palabras en mi boca, Raquel. Bueno, pero aparte de la voluntad política. No, estoy diciendo que si no se tuviese voluntad política no se estuviese trabajando en ello. Ya pero está. ves, el de estar trabajando en ello, te digo que te falta información. Aquí Mónica va a esas reuniones. ¿Desde cuándo no se aborda el tema de la ley de grandes ciudades? Se abordaron en las primeras reuniones desde noviembre, porque estamos con el reglamento del pleno, Raquel. O sea que tampoco intentes confundir. Pero eso no quiere decir que hayamos perdido la voluntad política, me refiero. Mira, vamos a ir avanzando, que luego nos queda media hora y se nos queda mucho. Lo que quería decir al final sobre la participación, que es a lo que estamos, es que no se ha hecho desde un primer momento el borrador de participación ciudadana por esos pequeños términos, pero no quiere decir que no hayamos trabajado en ello, porque se ha hecho, como repito, que hemos dicho hace 2 minutos, la voluntad es asamblea de barrio. Claro que no tenemos la voluntad de que estén representados todos los partidos políticos, porque entonces sería un mini pleno, como ha dicho Vanessa, evidentemente. La fórmula, pues también la van a tener que decir los vecinos, porque vuelvo a repetir, es un borrador. Evidentemente el gobierno está allí, como en las asambleas. José Luis ha dicho que ha ido a algunas de ellas. Estamos como meros espectadores y para levantar un acta. En esas asambleas lo único que intentamos aclarar lo que más legal, lo que la gente pueda estar equivocada, pero somos prácticamente neutrales. Estamos allí para escuchar a los vecinos y poco más. Que los vecinos dicen que en esas asambleas tiene que haber una representación ciudadana, que no quieren que esté no sé quién, que no sé qué, pues supongo yo que cuando empecemos el proceso se tomarán en cuenta todas las proposiciones y haremos el reglamento definitivo de participación ciudadana. De momento se está haciendo un borrador, por supuesto. Eso, limitar la participación en asambleas vecinales creo que es un error. No se habla nada. También hay una cuestión que en la proposición que presentábamos hablaba. La participación y la manera de organizarse
cambia y Getafe tiene un tejido asociativo, pero también hay muchos colectivos que por la razón X no se quieren inscribir en el registro de asociaciones y que luego a la hora de utilizar espacios municipales tienen problemas para hacer jornadas, pues, y nosotros decíamos, eso se tiene que reflejar, porque actualmente que al final dices, echa la ley, echa la trampa, pues te buscas otro colectivo o tal que tenga CIF para pedir un espacio público, y hay mucha gente que se autoorganiza sin necesariamente tener un CIF y querer ser una asociación que esté registrada. Eso se va a contemplar, se va a facilitar los espacios municipales para que, y como hablaba Mirene antes, no solamente que vecinos, vecinas lo puedan utilizar y aprovechemos los recursos municipales, eso también es participación ciudadana. Se van a habilitar espacios, hay nuevas herramientas, un portal de participación. Se hacía mención antes a Madrid. En Ahora Madrid hay un portal donde Madrid decide que la gente puede hacer propuestas y son votadas por Internet. Todo eso se va a recoger, se va a dar la formación en las herramientas 2.0, vamos a hablar de democracia 4.0. Es que no solamente participación ciudadana, hablar de asambleas vecinales. Vamos por partes, por eso, vamos por partes. Vamos a ir avanzando, que si no me juntan muchas cosas y es verdad que son todos esos temas que yo me los quiero poner encima de la mesa, pero mejor de uno en uno, ¿vale? Hablabas del reglamento de pleno, y el reglamento de pleno yo creo que también tiene relación, en ese caso, con esa participación ciudadana. Entonces, claro, estáis trabajando, lo acabáis de anunciar, estáis trabajando en esa elaboración de ese nuevo reglamento de pleno. Deben ir acompasados, es decir, al final el hecho de que los vecinos, la manera de que los vecinos puedan participar en el pleno del ayuntamiento, no sé, creo, o no que pensáis que tiene que tener relación con esa participación ciudadana, no quita de ser participación, no sé qué os parece. Por supuesto, yo creo que buscar los mecanismos de que la ciudadanía pueda participar y ver a través. Hay otros ayuntamientos en los que luego al finalizar el pleno, por ejemplo, se pueden hacer preguntas y respuestas, ya entrando, o sea, dejando a un lado lo que tiene que ver en lo institucional y en lo interno. O sea, la respuesta de ruegos y preguntas a los grupos de la oposición que se haga de manera verbal o en el pleno siguiente, etcétera, que hasta al día de hoy bajo la excusa del reglamento, que se está elaborando el reglamento del pleno, a pesar de que en este ayuntamiento se aprobó, hay ruegos y preguntas que se podrán estar contestando de manera verbal y se está dejando, hay algunas, otra vez volvemos a como cuando hacía el Partido Popular, que no se contestan, y algunas cuando se contestan mejor que no se contesten, que se están haciendo las gestiones oportunas y con eso te tienes que dar por enterada, pero creo que hay que buscar y facilitar mecanismos de participación. Incluso lo que decía antes de las proposiciones a pleno a través de los consejos sectoriales, ¿por qué no se abre una herramienta, se facilita que si hay un vecino o una vecina que tiene una interesante iniciativa para el municipio, pues el hablar, pues que tenga no sé, estoy hablando, esto ya tendría que ser una parte técnica, que tenga el apoyo de un porcentaje del censo de Getafe, y eso supone que se inicia trámite y vaya a pleno y se debata y pueda ir el propio vecino o vecina que ha hecho esa propuesta a debatirlo al pleno. Yo creo que hay que abrir, al final, porque lo decimos, el pleno, cuando estemos en un pleno y decimos que es la representación máxima de la democracia, pues tendremos que tener esa puerta abierta porque hay mecanismos. Eso esperemos que esté reflejado en esas estructuras. No tiene por qué ser a través de un partido político. ¿Vamos a tener también un reglamento de pleno para febrero? No, para febrero no, ya te lo anticipo yo. El reglamento de pleno nos está dando mucho trabajo y te aseguro, vamos, a mí me gustaría que estuviera para mayo, pero ahí estamos trabajando sobre él. Y va a costar trabajo y luego tendremos que ponernos de acuerdo todos los grupos porque habrá que aprobarlo. Sí, porque además yo creo que es un tema importante, claro. Que tanto el reglamento de pleno, pues es más importante yo creo todavía que el de, bueno, más importante entenderme en cuanto al consenso, me quiero referir, que creo que lo que sí es importante es que haya un consenso a la hora de aprobar el reglamento también de participación ciudadana. Lo que no puede pasar es que nos pasen otros 4 años, claro, en los cuales alguien, porque considere que no es su modelo o porque lo quiere modificar, que tengamos un modelo que sea consensuado lo máximo posible, a ser posible, para que tengamos un modelo que cambie o no cambie de gobierno, todo el mundo esté cómodo y todo el mundo pueda participar en él. Creo que tiene que ser tú, Mónica. Estamos intentando, por lo menos en esas reuniones que estamos trabajando en ellos, que desde luego cada artículo sea lo más consensuado y para no tener problemas cuando haya que ir a aprobación, porque es verdad que ahí en esas reuniones cada grupo expresamos lo que creemos que se tiene que añadir, lo que pensamos que no, las preguntas legales que se están haciendo, porque y lo que queremos que sea un reglamento que dé continuidad en el tiempo, que no dentro de 4 años haya que establecer otro nuevo reglamento, o sea, que haya una continuidad. Entonces nosotros pensamos, desde luego, desde mi formación, que cuanto más hablemos y más dialoguemos y estemos de acuerdo, me imagino que luego cuando lleguemos al pleno para aprobarlo no nos encontremos con problemas de vamos a dilatar esto en el tiempo. Pero sí te puedo decir que el reglamento
si tenemos suerte, con suerte y con mucha voluntad, para antes del verano yo espero que esté aprobado por todos los grupos en el Pleno. No sé qué os parece. ¿Consenso importante a la hora de aprobar estas cosas? Bueno, yo asistí a la última reunión, que fue el pasado viernes, y la verdad que bueno, lo que hacemos en esa reunión básicamente pues es ir artículo por artículo, revisando artículo, y cada uno va aportando, cada grupo político aporta pues su granito de arena, lo que considera que se debe modificar, y bueno, pues entiendo que luego después se traerá un borrador propiamente dicho con todas las sugerencias que hemos ido realizando cada uno de los grupos políticos, y entiendo que habrá que consensuar sobre ese documento. A día de hoy, pues bueno, lo que se está haciendo realmente es una revisión de un borrador que se nos presentó y que está encima de la mesa. Con respecto al tema de participación ciudadana, vuelvo a incidir. Ahí, Vanessa, por un lado dices, mecanismos de participación donde pueda estar la gente, pero que no estén los grupos políticos y vamos a ver, si queremos realmente que la gente pueda participar en lo que es un pleno municipal, al final tienes que dotar a esos reglamentos a ese reglamento de participación de la base de un funcionamiento de un pleno normal. O sea, lo ideal sería, por ejemplo, que se crearan las juntas de distrito donde se debatiesen asuntos propios de ese barrio, de ese distrito, y que a su vez, a través de esa junta de distrito, sirviese para poder presentar las mociones correspondientes al pleno. Entiendo yo que sería una vía válida por la cual, pues bueno, se canaliza esa de forma formal y sirva la redundancia, pues de canalizar esa participación ciudadana. Nosotros, por ejemplo, así lo entendemos. Me refiero, son diferentes opciones, no es excluyente una... Sí, pero tienes que canalizarlo de alguna manera. Al final, está muy bien hablar esto de la participación y que los vecinos participen y que crear canales y no sé qué, pero si tú verdaderamente no tienes herramientas que canalicen esa participación, al final lo que haces es frustrar al propio vecino, porque el vecino ve que al final dice, bueno, he estado allí toda la tarde o he presentado no sé cuánto, y al final esto no llega a nada. Entonces, seamos eficaces en ese sentido y tengamos las herramientas básicas y necesarias para que esas propuestas lleguen a donde tengan que llegar. Yo creo que en ese punto, justo lo que acabas de hacer mención, no es tanto una cuestión de herramientas. Yo creo que las herramientas es a lo que me refiero, que tienen que ser facilitadas desde la administración, sino una cuestión de voluntad política. El hecho de que una persona tenga esa sensación de frustración de estar una tarde en un sitio y luego no llegue a nada, no, yo creo que no es por una falta de herramientas, sino, y lo hemos visto aquí, y los 4 años que habéis estado gobernando se ha visto en diferentes, en el Consejo, por ejemplo, de Mujer e Igualdad, en el que yo participaba, de ver cómo con la frase de consultivo no resolutivo se traían ya las cosas cerradas, hechas por parte de la institución, y al final era como de ¿qué hacemos aquí? Una tarde. Pero ahora mismo, vamos a ver. Ahora mismo, por ejemplo, Vanessa, el Consejo de la Mujer en el que yo estoy no está funcionando de esa manera. Se está teniendo en cuenta las diferentes opiniones por eso. de los diferentes, aparte, asociaciones. Claro, Mónica, por eso me refiero, digo, los 4 años anteriores era la pero cuestión de voluntad política. Yo creo que vamos matización hacia un modelo de cambio, o sea, de un cambio. O sea, las cosas están muy bien. Como las haya hecho el Partido Popular, como las haya querido hacer el Partido Socialista anteriormente. Pero es verdad que ahora mismo se están abriendo un poco más los cauces. Pero el reglamento es el mismo, es la voluntad política. Y yo estoy muy de acuerdo en lo que tú acabas de comentar, en que a lo mejor a través de los consejos sectoriales sería muy bueno poder llegar hasta canalizar mociones para un pleno, ideas. O sea, sí, a lo mejor se podría abrir la participación por diferentes cauces, pero también hay que tener muy claro cómo vamos a canalizarla. Bueno, claro. Vamos a tener claro y que sean vinculantes esos órganos. Pero el problema vamos es que no son vinculantes y se depende de la voluntad del gobierno de turno. Habrá ocasiones en las que la voluntad se tenga más haya más voluntad o menos voluntad. Claro, pero una cosa también está en nuestra mano ahora mismo que se va a elaborar un nuevo reglamento de participación ciudadana, de poder consensuarlo entre los diferentes grupos, porque tendrá que ser así, y que vayamos a un modelo, pues como el que acabamos de plantear del reglamento del pleno, que vayamos a un modelo intemporal, casi, o sea, no vamos a
a cerrarlo a 4 años de un gobierno o a 4 años del siguiente, que tengamos un reglamento que luego nos sirva. No, pero sí, estáis diciendo lo mismo. Claro, Estáis al diciendo lo fin y al mismo, cabo es decir, estáis diciendo lo mismo, es decir, pero al final la cuestión es que aparezca en el reglamento para que, lo que yo os decía antes, para que cuando se cambie de gobierno, o sea, no dependa de la voluntad, es decir, en este caso el gobierno municipal, pues eso, pero tiene que aparecer que sea resolutivo o no, que las decisiones en este caso de una mesa sectorial o no, en función cada uno de lo que piense, las debe aceptar o no las debe aceptar el pleno o los mecanismos que lleven o la resolución del gobierno de turno. Vamos a ver, una preguntita, simplemente una aclaración. Es que el problema es que estos tipos de órganos no pueden ser resolutivos porque la ley de base de régimen local no te lo permite. Entonces lo que no podemos es... pero vamos a ver, pero no podemos hacer un reglamento contrario a la ley. Entonces, seamos consecuentes y vamos a hablar las cosas claras y hagamos las cosas conforme a ley. Entonces, la ley de base de régimen local deja muy claro que este tipo de órganos son órganos consultivos. En materia resolutiva, para eso está el Pleno. Por eso, nuestro modelo es el que, vuelvo a repetir, a través de las juntas de distrito, que efectivamente, si son resolutivas, si tienen poder resolutivo, podrían llegar ese tipo de propuestas al Pleno y el Pleno lo resuelve, que es el que la ley establece que tiene la potestad de llevar a cabo esas funciones. O sea, seamos claros, no engañemos a la gente y vamos a decir las cosas como son. A todos nos encantaría... o no, ya veremos es que no se puede vender, es que no se le puede vender a la gente la moto. No se trata de vender. Entonces, a la gente hay que decirle la verdad. A la gente se le dice la verdad, que es una cuestión consultiva, que es una cuestión política. Vamos a ver. Pero la política está muy bien, Raquel. Déjame terminar. La política está muy bien, pero no se puede vender la moto ni se puede vender humo. Entonces, uno tiene que hacer las cosas conforme a ley. Que entiendo que el gobierno tendrá que hacerlo conforme a ley, porque si no tiene, para eso tiene el asesoramiento jurídico del ayuntamiento, que efectivamente las cosas hay que hacerlas conforme a ley. Esa es la única razón que te voy a dar. Y la ley de bases de régimen local establece claramente que este tipo de órganos que ahoga a los ayuntamientos, esa ley. Bueno, pero estamos hablando desde el punto de vista de participación ciudadana. No tiene nada que ver. Por favor. La ley de bases de régimen local, vuelvo a repetir, deja muy claro que este tipo de órganos es consultivo. Entonces, si queremos ir a otro tipo de órganos que sean resolutivos, no queda otra que ir a las juntas de distrito para que efectivamente puedan resolver sobre los asuntos propios que son de su competencia, en este caso en materia territorial, es decir, del distrito, y todos aquellos que sean de competencia supraterritorial del propio distrito irían a pleno, que es verdaderamente el que tiene la potestad de llevar a cabo las resoluciones. Mira, vuelvo a decir que solo te voy a decir que las cosas hay que hacerlas conforme a ley. Evidentemente, no nos podemos saltar la ley, pero siempre se pueden buscar herramientas. Entiendo lo que dices, porque esa ley de la reforma local que tanto ahoga, que estés tú diciendo que es que tenemos que ver si la participación, la ley no la permite, creo que eso es la ley la permite, claro. La permite. Y si es participativo o resolutivo, también es una voluntad política. Puede no ser resolutivo por ley, pero por voluntad política puedes hacer las cosas que en las asambleas de barrio se vayan proponiendo. Ejemplo, los presupuestos participativos. La ley te permite los presupuestos participativos. Yo no he visto que el Partido Popular quiera o no quiera hacer los presupuestos participativos porque están en contra de la ley. El Partido Socialista, dijimos que no nos íbamos a interrumpir. ¿Quién no interrumpía a quién? Perdona, ¿Tú a mí perdona, o yo a ti? Vale, gracias. Entonces, claro que es una cuestión de voluntad política, claro que tenemos que estar, pero tenemos también que buscar las herramientas para que todo no sea lo mismo. Si la participación en los barrios, los plenos, todo va a ser absolutamente lo mismo, los políticos estamos aquí representando a la gente que nos ha votado. Yo creo que todos los vecinos, todas las personas saben que una proposición a pleno, hoy en día, vas a un grupo político al que te sientas más representado o al que creas que te va a defender mejor y presenta la proposición. Un ejemplo, el otro día con lo del canal de Isabel II que llevasteis, una proposición redactada y hecha por una plataforma eso se hace de forma habitual. No voy a decir un porcentaje de las proposiciones que se llevan a pleno que están consensuadas con vecinos o con vecinas porque es muy alto. Muchas de las proposiciones que llevamos son porque los vecinos y las vecinas van a tu partido político, que ya vuelvo a decir, te ves más o menos representado, y les llevamos unas propuestas a pleno.
Sí, eso Aquí no. ya vemos Vamos a ver. alguna diferencia, que hay Claro, cuestiones- evidentemente. Claro. Si queremos que el Pleno sea la representación, para eso tenemos las asambleas de barrio que pueden elaborar proposiciones y que se lleven a Pleno. Pues nadie ha dicho que no. Vamos. Nadie ha No, pero- dicho que no. Lo que sí que es verdad, y vuelvo a repetir, que la ley, ya que estamos hablando de leyes, permite hacer las preguntas a viva voz en los plenos. Entonces vamos a tener que hacer más de un pleno al mes. Vamos a tener que hacer un pleno semanal, como poco. Porque si estamos terminando a las 11 y después vamos a hacer preguntas y después vamos a hacer Ruegos. respuestas, cuando hagáis, digo hagáis, los que estáis en la reunión, cuando hagamos todos los partidos políticos ese consenso de cómo va a funcionar o no el pleno, entonces terminaremos de hacer el reglamento de participación ciudadana porque tienen que estar absolutamente ligados. No se puede especular sobre el cual, si después no vamos a tener un consenso de cómo vamos a funcionar. Yo O sea, que no vamos a tener una reglamento de pregunta. participación ciudadana hasta que tengamos No, reglamento no, del Pleno. no he dicho Entonces, eso. en febrero. He dicho no. terminar. Yo con las cuestiones... En febrero está el En febrero se borrador. presenta el borrador. El borrador. A mí me gustaría... Que tú no creas en la participación, Mirene, no Bueno, quiere ya decir... lanzar No una pongas en mi, pregunta. Que los no demás pongas no en mi creamos boca en cosas que yo no Tranquilidad. digo, Raquel. Tranquilidad, Gracias. tranquilidad. No, déjame, yo modero mejor. Legitimidad. ¿Vale? Yo creo que es uno de los temas más importantes cuando se habla de participación ciudadana, ¿vale? Durante mucho tiempo y sobre todo los últimos 4 años, es cierto que el Partido Popular no ha considerado, estés hablando de las mesas sectoriales, de que tuvieran la legitimidad. No sé si solo por esa ley de bases recomendables de que fueran resolutivos o no, pero sí la legitimidad a la hora de aprobarlo. Y durante estos meses que han sido las asambleas vecinales, aquí hemos tenido muchas tertulias en las cuales, bueno, se ha considerado, la semana pasada, sin ir más lejos, Mirene lo comentó aquí, el hecho de que, bueno, de que vayan un 1%, se habló de vecinos a esas asambleas. ¿Hasta dónde está la legitimidad en este caso de la participación ciudadana y cómo conseguimos que sean legítimas esas decisiones que se tomen en asamblea por 200 vecinos de un barrio que puede tener 20.000? Claro, es que en el tema de la participación, eso yo creo que es clave. Y de ahí con lo que se viene diciendo anteriormente, la participación ciudadana, a lo mejor la diferencia es cómo la entendemos. ¿Entendemos la participación ciudadana para adaptarse a lo que hay, ¿no? Y ampararnos en que se cumpla la legislación vigente y otra serie de cuestiones? ¿O la participación ciudadana es para transformar la sociedad, poniendo lo colectivo y el bien común en el centro de todas esas decisiones? Desde ahora Getafe defendemos eso. Entonces, la legitimidad, evidentemente, si cuando llegó el Partido Popular, yo recuerdo como si fuera ayer el pleno en el que Mirene dijo: el compromiso es continuar con los procesos que están iniciados de presupuestos participativos, pero se acaban y se cortan de raíz y se quitaron, y hablo de una serie de datos y no sucedió nada. Pues hay que plantearse por qué. ¿Se estaban haciendo bien la participación ciudadana? ¿Estaba bien hecha los presupuestos participativos cuando al final, por dejarlo, cambia el color de gobierno, te quita de un plumazo algo tan importante como unos presupuestos participativos y no sucede nada? Eso es porque no estaba arraigado, la gente no llegó a comprenderlo como algo suyo y no suponía una participación, porque si no la movilización hubiese sido mucho más grande y el gobierno se plantearía si le conviene o no cargarse de golpe y porrazo algo tan importante para la ciudadanía. Yo creo que tenemos el ejemplo y no podemos volver a permitir que hablemos de participación en algo que dentro de 4 años, si cambia, te lo puedas cargar de un plumazo porque no has garantizado unas herramientas y has canalizado y has fomentado y has... También es una cuestión de responsabilidad y darle a entender a la gente también que se involucre en nuestra vida del día a día, porque si no, no vamos a cambiar nada. Y eso lo tienen que cambiar los vecinos y las vecinas. No solamente que la participación sea un cromo, intercambiamos y que en función de lo que es el gobierno que esté se entienda de una manera o de otra. Al final, yo creo que tienen que ser los vecinos y vecinas quienes nos digan a nosotros y a nosotras cómo entienden la participación. Yo creo que ese es el pero debate. desgraciadamente la participación en las asambleas puede ser de un 1 o 2%, pero no puedes obligar a nadie a participar en ninguna asamblea. Y tampoco puedes considerar representativo lo que se pronuncia o no se pronuncia en una asamblea, porque falta el 90% de los vecinos de cada barrio. Y eso es cierto. Nosotros ahora, por ejemplo, yo hablo de mi barrio, por no hablar de otros. En el barrio de La Lóndiga tenemos una mesa vecinal en la que yo me estoy reuniendo como concejala de barrio, porque creo que es importante, pero también tengo otra serie de reuniones con otras asociaciones, con otros vecinos a nivel particular que no pertenecen a esa mesa vecinal y que las diferencias son... Gracias. O sea, hay muchas... Entonces, ¿qué tomas como base? ¿Lo que te dice la mesa vecinal? ¿Lo que te dicen los otros vecinos? Bueno, pues eso también hay que saber canalizarlo. No puedes obligar a que todos los vecinos del barrio se vayan a la asamblea. Es imposible. Como no lo puedes obligar a que
participen de forma habitual en ver el pleno, en interesarse de lo que se está haciendo, No es obligar. de que vayan... No, por eso estamos concienciando, por eso se están haciendo poco a poco las asambleas, por eso vamos una vez al mes todos los concejales a hablar con los vecinos, por eso desde las delegaciones estamos saliendo a la calle para hablar con los vecinos. Los viernes, por ejemplo, y digo, hablo de mí por no hablar de otros compañeros que también lo hacen, yo, por ejemplo, los viernes me voy a patear Getafe para que los vecinos me digan, mira qué baldosa cómo está rota. No me quedo en mi despacho sentada a recibir la participación. Eso no es participación. Eso sí es participación. Pero nos eso es quedamos en participación porque estás priorizando las prioridades de los vecinos. Porque si tú vas a las asambleas y los vecinos, poco a poco, Participación es como lo priorizar estás las hablando... necesidades de los vecinos a lo tuyo. Eso no, perdona, creo que responsabilidad política, yo creo que cualquiera de las personas que vamos al pleno es priorizar. Evidentemente. Eso Pues yo no ahí lo me llamo estás dando la participación. razón. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Priorizamos lo que dicen en la asamblea de barrio la mitad de los vecinos o lo que por coherencia política tienes que hacer? Eso es lo que te estoy diciendo. Puedes priorizar cosas específicas. Se puede podar un árbol antes que otro porque esté molestando a un vecino. Eso es prioridad de lo que te estoy diciendo Pero de los al final viernes. lo llevamos Pero a la al institución final, siempre, no, hombre, entendiendo claro, la como no lo participación. vas a llevar a la institución si la institución es la que tiene la potestad de arreglar o no arreglar esa rama que No está me estoy molestando al refiriendo, vecino. no estoy hablando yo La que otra vez más, participación la participación. es como ahora estamos Que no se enteren haciendo, los oyentes. tenemos que hacer un proceso, no voy a decir de educación, pero sí que la gente entienda que sirva para algo, porque lo que ha estado pasando en estos 4 últimos años es que no haya habido protestas, porque las ha habido, porque yo recuerdo, sin ir más lejos, una protesta que se hizo con los mayores en el mes de diciembre, que al mes siguiente Juan Soler dijo que es que no había oído nada, y no es cierto. O sea, sí hay gente, pero si los vas, es que me sale eso de educar, pero no es educar, concienciar, Concienciar eso mejor. es. Si vas concienciando a la gente de que si estás, sirve para algo. Claro que hay que hacerlo, pero tienes que hacer la primera asamblea con 2, la segunda con 15 y la tercera, cuando vean que va funcionando, será Lo que con el pasa que- 80%. Pero no digo Pero solo es eso. que es muy complicado, tienes que tener una Raquel, balanza pero ¿no crees de que además, priorización. igual que eso, que además esto es un tema que aquí he discutido con Sara, la cuestión de que, por ejemplo, hay herramientas que sí se pueden dar. Es decir, las asambleas vecinales, como los consejos de barrio, se hacen a las 6:30 de la tarde, donde la mayoría de la población está trabajando. Entonces, claro, yo entiendo las dificultades. Hemos hablado, y yo ponía el caso esta mañana cuando empezaba el programa, yo estuve en la primera asamblea que se hizo en el sector 3, en la cual la del sector 3 estaba lleno el salón de actos del sector 3, Buenavista también se hizo en el sector 3, y era a las 8:30, o sea que era hora buena en ese caso, pero eran 20 vecinos. De los 20, entre cargo de confianza y los 2 o 3 que estamos por ahí, que no pintamos nada, que estamos porque nos interesa el tema y poco más, eran 10 Pero vecinos. por las horas. Claro, no, pero la hora era más tarde, la hora era mejor, Y a las fue 8:30, menos gente. pero fue menos gente, Claro, pero claro. claro, porque no era en su barrio, por ejemplo. En el caso de Buenavista, claro, porque tú, si los bajas hasta el sector 3, se lo tienes que hacer en su barrio, que sabemos que se está trabajando Sí, en sí, ese que tema, para pero a lo mejor las asambleas hay que llevarlas a los sábados o los domingos. También, Hay que darles otras herramientas, aparte de la Evidentemente, concienciación, que estoy de acuerdo contigo, en que evidentemente. creo que los ciudadanos también tenemos, aquí siempre lo decimos, los ciudadanos tenemos que exigirlos a los políticos que nos den las herramientas para Eso hacerlo, es. pero los ciudadanos tenemos que participar. Claro, Ahora, claro. yo creo que Vanessa tiene razón en una cosa, y no sé, Mirene, porque lo ha vivido, porque durante estos 4 años. Es cierto que con eliminadas esa participación, si le queremos llamar así, aunque imagino que Mirene no está de acuerdo conmigo, eliminada la participación durante estos 4 años, es verdad que no ha habido una demanda social en las calles pidiéndoles, obligando al Partido Popular a esa participación. Es decir, no estaba tan arraigada desde mi punto de vista. Esto es una opinión, no sé, Mirene. Bueno, a ver, nosotros, es que a veces me da la sensación de que tenemos todavía la mentalidad, o por lo menos el Partido Socialista tiene la mentalidad de que esto es un pueblo y somos una gran ciudad de casi 200.000 habitantes y, hombre, pretender llegar a todos los vecinos realizando asambleas, pues... ¿Qué quieres que te diga? Resulta, francamente, naif por vuestra parte. O sea, me parece hasta un pensamiento hasta infantil. La realidad es que somos una gran ciudad y que tenemos que dotar de otro tipo de herramientas. Efectivamente, es que hay vecinos que es que llegan a su casa de trabajar a lo mejor a las 8 de la tarde y lo que menos le apetece es presentarse en una asamblea a decir que tiene no sé qué problema en su barrio. O sea, hay que dotar al vecino de otro tipo de herramientas y entiendo que la mejor forma de canalizarlo es a través de las nuevas tecnologías. No queda otra. Y es que es imposible, o sea, es que realmente es imposible llegar a todos los vecinos haciendo asambleas de 20, 30, por mucho que las hagas todas las semanas o todos los días de la semana. Es imposible. Ahí tenéis que ser coherentes. Y resulta también... francamente, con respecto al resto de los vecinos, es, pues por así decirlo,
pues como una engañifa, porque es que al final pues participa un 1% de a lo mejor de todos los vecinos. A lo mejor es que ni el 1% es ya, bueno, siendo muy optimistas, porque nosotros hemos sacado estadísticas como por ejemplo para el tema de los presupuestos participativos, y es que participaba el 0,3%, el 0,5% del total de la población de ese barrio. Ya no lo digo de total de Getafe, de los 200.000 habitantes de Getafe, sino del total de la población de ese barrio. Sí. Por lo tanto, o sea, que un 0,3%, un 0,5% o un 1%, siendo muy optimistas, decidan sobre la realidad de un barrio, sinceramente, me parece una engañifa con respecto al resto. Es que por no eso nosotros... Pero déjame terminar. Con respecto a los presupuestos participativos, sinceramente, los vecinos se desilusionaron. Ese 0,5%, ese 1% se desilusionó. ¿Por qué? Porque al final... Se abrían esos procesos de participación, se prometía el oro y el moro, y eso no llegaba. Es que sí, es cierto, es que había obras que se retrasaban hasta 3 años, hasta 3 años para poder realizarlas. O sea, que es que se abrió un proceso en el año 2008, en el 2009 no se había hecho la obra del 2008, en el 2009 se vuelve a abrir el proceso y no se había hecho la del 2010, y así hasta el 2011. O sea, que vamos a ver, seamos conscientes, o sea, ¿y cómo le explicas tú al vecino que el proceso administrativo va más lento que la aspiración del vecino de que se realice esa obra? Claro. Entonces, vamos a ser realistas, sí. No engañemos al vecino, ni siquiera a ese 1%, ni siquiera a ese 1%. Nosotros, efectivamente, cuando llegamos al gobierno dijimos, es que esto no es participación. Los presupuestos participativos no es participación. Y, efectivamente, finalizamos el procedimiento porque lo dejasteis abierto del Partido Socialista, pues... No sé, no quiero pensar que ha sido, pues bueno, pues que se inició el proceso en el 2011, a principios de 2011, con la intención de ilusionar al vecino con determinados proyectos y no se terminó, no se llevó a conclusión en las elecciones, pero llegaron a las elecciones de 2003. Pero que en el 2011 se inicia así un nuevo proceso. Mira, reconóceme que es que después de 28 años gobernando aspiraban a gobernar otros 4 años más, reconócelo. No, bueno, claro, pero es que no vamos a hablar de los procesos. No vamos a hablar en ese sentido de los procesos que el gobierno del Partido Popular ha dejado abiertos. Que se utilizaban partidistamente un presupuesto participativo. No vamos a hablar de los procesos que el Partido Popular ha dejado abiertos, como el Teatro de la Calle Madrid. Por favor. O sea, no vamos a hablar de esas cosas porque eso no viene a cuento. Entonces, la realidad es que al final tuvimos que finalizar ese procedimiento, que entiendo que el Partido Socialista no quiso abrir de forma partidaria y utilizar partidariamente los presupuestos participativos, dejémoslo ahí, y tuvimos que finalizar ese procedimiento. Efectivamente, cerramos el procedimiento y no volvimos a realizar ningún presupuesto participativo. Ahora bien, todas las obras y todas las propuestas, incluso las que no fueron votadas por mayoría en esas asambleas de presupuestos participativos, se realizaron todas. Todas las que quiso el gobierno. No, todas las que quiso el gobierno, todas las que se propusieron y las que se pudieron llevar a efecto, porque como sabes, pues bueno, pues existe un planeamiento urbanístico que hay que dejar en el tiempo. ¿Me dejas terminar, por favor? Es que es muy difícil intervenir si continuamente me estás interrumpiendo. O sea, nosotros lo llevamos a cabo a efecto todas las propuestas, independientemente si fueron las más votadas o las menos votadas. Por supuesto, las que se podían realizar conforme al planeamiento urbanístico, bien, como no puede ser de otra manera, no podemos ir en contra del planeamiento urbanístico, pero todas se realizaron. Por eso, es lo que quiero decir. ¿Queremos hablar de participación? ¿Queremos abrir los canales de participación? Sí, pero abrámoslos de verdad. No engañemos a la gente con este tipo de propuestas que al final no llegan a la mayoría de la población. Por aclarar un par de cosas. No puedes decir una cosa y luego lo contrario. Claro que había obras de los presupuestos participativos que se quedaban en el tiempo, pero hacíamos lo que la gente demandaba. Vosotros lo que habíais hecho, perdona, dime algo de los presupuestos participativos que no se haya hecho. Lo que se quedó para hacer con el Partido Popular. Las obras del entorno por ejemplo, las obras del entorno de la estación de las Margaritas, me lo estás preguntando. No te lo he preguntado. No te lo he preguntado. Vamos a hablar de participación. Llevas media hora hablando. Media hora hablando. Las obras de remodelación. Necesitamos que nos digas eso. Sí, pero es que me lo has preguntado. Luego le
respondes luego. ¿Y yo qué Luego te dejamos la hago oportunidad. ahora? Raquel que acabe de Mire, hablar. redactar uno por uno todo lo que habéis dejado sin hacer y que no hay dinero para ello. Vamos, Tráelo, hombre, tráelo, vamos a ser no hay ningún coherentes. problema, Estamos tráelo. diciendo que los presupuestos participativos, claro que es participación y claro que se tienen que demorar en el tiempo porque por lógica, cuando abres un proceso abierto para hacer unas obras que tú misma lo has dicho después, hay cosas que se demoran en el Pero tiempo. que los vecinos no Pero lo hay cosas- entienden, Raquel. Los vecinos esas cosas no las Vamos a ver, entienden. pero Porque para entonces eso, llegan a un presupuesto como los participativo vecinos no lo diciendo, entienden, no y hay la que del hacerlo. presupuesto participativo anterior, ¿qué Como pasa? los vecinos no lo se entienden, está pues no hay que realizando, hacerlo. Como no los sé qué. vecinos No, no lo de uno en uno, entienden, de uno en uno, que claro, es que no si no, hay no, que hacerlo. si no, no No nos se escucha realiza. nadie. Mirene, Si no, no se tranquilízate, escucha. por Es verdad. favor, tranquilízate un poquito. Si yo me tranquilizo, Si lo es que que pasa no que- habéis hecho un proceso participativo, ya está, déjalo ahí. Claro si que por no. mucho que... Claro que no lo habéis Claro hecho, que no. pero no, porque No, los el vecinos... modelo del Partido Socialista, desde luego que no. Verdad, qué aburrida eres. es Vamos que- a dejar hablar de uno en Es uno una porque si no... cosa de- si no- me gustaría Los que oyentes- me respetases Irene, un poquito, ya, porque yo venga, también los puedo dos. tener opiniones y no las doy Venga. a micrófono Respetamos igual, abierto, ¿no? ¿vale? Venga, vamos a Solamente dejar quería acabar matiz- vamos a dejar acabar a Solamente Raquel. quería matizar en eso, en el que los presupuestos participativos, claro que los quieren los vecinos. Claro que hay que seguir concienciando que la participación puede ser posible, que es lo que no ha pasado en estos 4 años. Claro que estaba arraigada. ¿Qué pasó cuando las fiestas de los barrios el Partido Popular quiso meter, voy a decirlo así, la baza y no se dejó participar a los vecinos como lo habían hecho siempre? Hubo movilizaciones. ¿Qué pasó cuando no se convocaba el Consejo del Mayor? Hubo movilizaciones. ¿Qué pasó cuando no se convocaban los consejos de salud? Hubo movilizaciones. Claro que había una parte de la participación arraigada, mucha, pero sigo insistiendo. Hablamos de presupuesto Si no participativo. le das a la gente, hablamos de participación en general, si a la gente no le das las herramientas, como por ejemplo los presupuestos participativos, como por ejemplo las asambleas de los barrios y los demás tipos de consejos, si no le das las herramientas, la gente no va a participar. Voy a poner el ejemplo de la pista polideportiva del Polideportivo de San Isidro. Es que hay 4 haciendo tiro con arco, hay 2 haciendo pértiga y 5 corriendo. Pero si no encima no le das las herramientas y lo eliminas, no seguirá habiendo más gente. Eso es lo que ha pasado con la participación del Partido Popular y eso es lo que nosotros tenemos que volver a hacer entre todos, concienciar para que la participación sea posible. Simplemente por aclarar, cuando decía no estaba arraigada, yo me estaba refiriendo concretamente No, yo a decía por lo que ha presupuestos, dicho ella, a no, presupuestos no. participativos. Y con las herramientas, otra vez hemos vuelto, o sea, el tema de la participación ciudadana, a hablar de presupuestos participativos, que es súper importante, a entender que es los presupuestos participativos lo máximo de la participación, cuando tenemos que entender que la participación ciudadana es algo transversal. Porque yo me hago una pregunta. Algo tan importante, unos presupuestos para un ayuntamiento, unas ordenanzas fiscales para un ayuntamiento, un plan general de ordenación urbana para un ayuntamiento. Hay experiencias, como por ejemplo el Ayuntamiento de Guecho, que tiene, a través de la administración se da la formación suficiente a los vecinos y vecinas para que puedan entender que es un plan general, que puedan hacer las modificaciones, aportaciones. Ya quisiera yo que el gobierno se hubiese gastado tanto dinero en informar a la ciudadanía de que se estaba en un periodo de alegaciones o cómo participar o explicar que es una ordenanza fiscal que nos suena como muy lejano y es lo que nos afecta a todos y a todas, y a lo mejor es un ejercicio de pedagogía que en empapelar Getafe con que se ha suspendido una bonificación. Ojalá hubiese sido la intención y de Que formar. cómo duele, ¿eh? Eso, no, hombre, lo que duele es que se utilice el dinero de Sí, todos sí, y sí, todas sí. para mentir. Y la Que estamos participación- hablando y la para que ya participación veremos para si no los plenos, terminamos, eso que si no decís vosotros terminamos de la en... participación para los plenos también Yo es no te he importante. interrumpido, Raquel. Son Me las refiero 11. que ojalá hubiese puesto ese ímpetu en informar a la ciudadanía y que puede presentar y qué le supone Entre todos, esas políticas informar entre todos y todas. Bueno, nosotras hemos salido a hacer asambleas a los barrios y la Sí, gente después, nos ha agradecido después. la formación. Después. Pero es que quien gobierna sois vosotros, Raquel. Son las- Yo Ahora entiendo que somos el habéis... gobierno. Yo Vaya, entiendo que cuando habéis queremos aprendido el gobierno lo tiene y que hacer, y cuando no queremos lo tienen que hacer estoy los segura demás. de que todas estas propuestas tú te llevas buena nota y las vais a recoger en el borrador Son- para el Esto cuando reglamento. se os presente. Son las 11, febrero. son las 11 y 3 minutos, ya nos hemos pasado 3 minutos hoy en la tertulia. Creo que ha estado muy interesante, creo que es un tema que va a dar mucho que discutir, en el cual espero que seáis capaces de poneros de acuerdo, creo que es lo más importante para los vecinos. Lo que quieren los vecinos es que seáis capaces de poner de acuerdo, a pesar de las diferencias, que también es, por supuesto, absolutamente legítimo que las tengáis. Y nada, lo primero, agradeceros que habéis estado aquí esta mañana como siempre, como cada lunes. Muchas gracias, Mónica, Raquel, Mirene, Vanessa. Gracias. Y nada, Gracias a vosotros. y muchas gracias a los oyentes por haber estado ahí al otro lado escuchándonos. Nosotros, bueno, esta tarde volvemos otra vez en directo aquí a las 4 de la tarde en Getafe Radio. Gracias.